Que hay un tercer gran tema, decíamos antes del corte, la carga probatoria. Pero me parece que esta es una buena sentencia para que nos platiques la concepción subyacente de carga probatoria, porque me parece que también carga de la prueba es uno de esos temas clásicos del derecho, es uno de esos temas que uno lleva en la carrera y como que asume que ya lo conoce, ¿no? Es como, déjeme poner un símil, cosa juzgada. Entonces, oye, yo ya, mira, cosa juzgada, ya ni me lo cuentes, no me lo expliques, yo ya lo sé, yo ya lo conozco. Carga de la prueba, no, ya sé a qué se refiere. Y cuando uno lee este tipo de sentencias, se da cuenta que hay mucho por estudiar y mucho por aprender y que hay una nueva visión, mucho más moderna y diría incluso garantista de derechos humanos de carga probatoria. Pero bueno, te escuchamos, cuéntanos, por favor. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante porque además tiene que ver también con un derecho, ¿no? Que es el derecho al debido proceso, del cual hay una vertiente que es la igualdad procesal, la igualdad de armas, ¿no? Lo que busca es equilibrar y que las partes tengan la posibilidad de alegar y de probar en la misma medida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carga probatoria, hablamos de dos perspectivas. Por un lado, la vertiente judicial y por otro lado, la vertiente de conducta para las partes. ¿Qué implica cada una de estas? Bueno, la vertiente judicial es que ante la ausencia de pruebas de un hecho controvertido, esto necesariamente le tiene que afectar a alguna de las partes. Es decir, no hay posibilidad de que ante la ausencia de pruebas no se dicte sentencia, ¿no? O se inhiba de pronunciarse la persona juzgadora. Necesariamente se le va a dar la razón a alguien o a alguna de las personas en contienda. Entonces, lo que marca esta perspectiva de la carga de la prueba es a quién le va a generar esa consecuencia la ausencia de esa prueba, ¿no? Por otro lado, tenemos esta otra perspectiva que tiene que ver con la conducta de las partes, que lo que busca es que las partes tengan certeza sobre qué cuestiones les toca probar a cada una. En principio diríamos que cuando hablamos de carga de la prueba, la parte actora tiene que probar sus pretensiones, ¿no? La conducta que está atribuyendo a la demandada, y la demandada tiene que acreditar las excepciones y las defensas. También, cuando hablamos de carga probatoria, hay un principio general, ¿no?, del derecho que siempre ha estado presente y que tenemos como muy claro, que es que quien afirma está obligado a probar. Pero de ahí vienen una suerte de excepciones que también complejizan este entendimiento. Una de estas excepciones es, por ejemplo, cuando una negativa, que en principio no se tendría que probar, esa negativa envuelve una afirmación. Esa, Es una pseudonegativa, es una exactamente. negativa formal, digámoslo así. Exactamente, exactamente, porque pensemos que la negativa es yo no estaba en ese lugar, en realidad estaba en este otro lugar. Ahí se está afirmando que estabas en otro lugar y entonces tendrías que acreditar eso, ¿no? En ese punto se cambia esta idea de que quién tiene que probar, ¿no? También, por ejemplo, cuando la negativa desconoce una presunción legal que haya a favor de la contraparte, en esos supuestos son excepciones de la carga probatoria. Otras cuestiones que también hay que tomar en cuenta aquí es, hay dos principios que se han analizado también en el marco de la carga de la prueba cuando se analiza, que es el principio ontológico y el lógico, ¿no? El ontológico, cuando hablamos de este principio, es que lo ordinario se presume y lo extraordinario se tiene que demostrar, ¿no? Mientras que cuando hablamos de lógico, tiene que ver con la facilidad que hay para probar ciertas cuestiones. Si es una afirmación, hay más facilidad de probar con pruebas directas y no solo con pruebas indirectas, contrario a lo que sucede cuando se trata más bien de una negativa, ¿no? Entonces, en el marco de todo este tema entra una cuestión que es muy interesante, que es la que se desarrolla en esta sentencia, sobre la carga dinámica de la prueba o lo que también se denomina reversión de la carga de la prueba, ¿no? Que es cuando en principio a una parte no le correspondía probar, pero que ante ciertas circunstancias se revierte esa carga y entonces sí tiene que acreditarlo. ¿Qué es lo que puede originar que exista esta reversión de la carga de la prueba? Por ejemplo, que existan relaciones asimétricas. Por eso decía al inicio que tiene que ver también con esta vertiente del derecho al debido proceso, que es la igualdad procesal, la igualdad de armas.
porque si hay una relación asimétrica, pues ahí al final hay una desigualdad que se tiene que cubrir con este tipo de interpretaciones por parte de las autoridades jurisdiccionales. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso, lo que destacaba el quejoso es, pues en realidad quien tendría que probar que actuó diligentemente, que actuó conforme a las normas de seguridad que se tienen que implementar en los espacios de trabajo, es la empresa, por un lado. Y por otro lado, era la empresa la que tenía una mayor proximidad probatoria o facilidad probatoria, ¿no? Porque los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de esta empresa y entonces, pues sería complicado que la parte actora, en este caso, presentara pruebas para saber o para acreditar esa responsabilidad cuando no estuvo presente, cuando, por ejemplo, quien tiene conocimiento sobre si hay protocolos de seguridad, sobre cuáles son las normas que se tienen que seguir, sobre también testimoniales o cualquier otra prueba, pues es la propia empresa. Entonces, ahí entra este otro elemento, no solo que exista esta asimetría entre las partes, sino también esta facilidad probatoria o proximidad de las pruebas. Y justo en este asunto se desarrolla en el marco de una especie de asunto laboral que en realidad se está ventilando en la vía civil, pero que pues también no queda duda que en el marco de las relaciones laborales hay una asimetría de poder entre la patronal y las personas trabajadoras. Y se retoman también algunos criterios que ya se habían desarrollado sobre carga dinámica de la prueba, que se dan en otros supuestos, por ejemplo, negligencia médica, Claro. por ejemplo, también casos de bullying, en donde pues queda claro que también está esta asimetría, ¿no? Entre, por ejemplo, cuando hablamos de personal médico y paciente o cuando hablamos de centro educativo y alumnado. Entonces, a partir de ahí es que se hace todo este desarrollo en la sentencia. Ahora, aquí lo interesante, y creo que en ello reside en alguna medida lo original del planteamiento, es que ya nos cambia la visión tradicional histórica que yo creo que todos estudiamos en la carrera, que es una vez determinado quién tiene la carga de la prueba, cuál de las partes en un proceso, a cuál de las partes le incumbe el desarrollo de conductas para llegar de material probatorio y de caudal probatorio a la autoridad que esté conociendo el asunto, como que lo voy a utilizar así con esta metáfora, se estaciona ahí la carga de la prueba, se queda estacionada. Y creo que ahorita lo que nos está diciendo la sentencia, y nos lo acabas de explicar muy bien, Irlanda, es que esa carga puede ser móvil, que se puede mover, que se puede desplazar, que en realidad no está estacionada necesariamente, sino que tiene ruedas y eventualmente avanza, y eventualmente se coloca en otro lado en donde originalmente no estaba. Y me gusta mucho este cierre que tienes en tu reflexión de que pues esto se aplica a muchas otras cuestiones más allá, evidentemente, bueno, la Corte siempre tiene que resolver el caso concreto, se tiene que enfocar ahí, pero trasciende, esto trasciende a muchas cuestiones, así que pues tenemos ahí toda una visión novedosa, casi casi que esta sentencia nos obliga a regresar a estudiar derecho desde la licenciatura para algo tan básico, tan clásico como carga de la prueba. Ahí está una de las... Y este concepto también de proximidad y facilidad. Ahí parece que la llave está ahí. Conceptualmente, la llave de carga dinámica de la prueba es quién tiene la mayor cercanía con los hechos a probar. En estos términos también estaba la cuestión del acceso a la propia instalación de la fábrica, que la familia, pues cómo puede acceder, y proximidad, y luego facilidad también, el acceso a la información relevante.